Ya estamos grabando. Vale. Ya está, vale. Ya estamos, sí. Luego lo subimos a YouTube, lo veis, y luego los enlaces en iVoox también para que lo podáis mover todo lo que queráis conveniente. Juan, tú estás parado ahí, ¿eh? ¿Cómo? Que se te ha ido la imagen, te has quedado ahí parado. Yo le veo bien, ¿eh? Ah, sí, pues entonces soy yo. Eso es San Javier. El microclima de San Javier. Joder, de verdad que no te veo, ¿eh? Te veo parado, macho. ¿Los demás no me veis? Sí, te veo. Yo al menos sí te veo. Perfecto. Y nos oímos bien. Pues yo no, yo te veo parado. Parado, ¿no? Sí. Sí. Ya sabes, tío, las esquinas, estamos ahí. Tú, desde Galicia, yo sé que estás en Madrid, pero desde Galicia a Murcia. Ahí van en fase 4 ya en Galicia. Están por libre ya. A ver, que me ponga aquí. Perfecto. Oye, chicos, a ver si en algún momento sacaremos algo de Nissan, ¿vale? Para que opinéis también, ¿vale? Porque Sí. es la actualidad, el COVID y la recuperación industrial. Y hablaremos también algo del tratado bilateral. Vale, eso ya lo introduzco yo. Bueno, que algo del tema Nissan sí podemos sacarlo, así por encima, aunque sea, para ver la influencia en el futuro de las relaciones, claro, y la inversión japonesa en Europa, no solo en España. Programa Exportadores por el Mundo. Y nuestro director, Miguel Ángel Martín. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, cómplices. Bienvenidos a este nuevo programa de Exportadores por el Mundo, aquí en Radio Cómplices. Como siempre, ya sabéis cuál es nuestro placer, cuál es nuestro objetivo de este programa, que es divulgar y promocionar la internacionalización en todas las áreas del comercio exterior, para que todos los profesionales del sector del comercio exterior, como son los directores financieros, como son los directores jurídicos, como son los directores logísticos, los directores de administración y, por supuesto, los directores de internacional o directores de exportación, para que vivan y sientan la pasión de la internacionalización con estrategias comunes, con estrategias que llevan a un mismo fin y a un mismo objetivo de la empresa. Bienvenidos todos los que nos escucháis desde Latinoamérica, que os damos un fuerte abrazo y un fuerte saludo por estar ahí cada semana con nosotros en Exportadores por el Mundo. Así que muy buenos días a los que estáis allí al otro lado del Atlántico y muy buenas tardes a todos los que estamos aquí en España y en Europa. Ya sabéis que este programa no sería posible sin la colaboración y el patrocinio de ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, INFEBEX, la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior, y de MVCE Consultores. Bienvenidos, cómplices, a este nuevo programa de Exportadores por el Mundo, con el objetivo de divulgar sobre Japón. Ya sabéis que entonces el título de nuestro programa de hoy, lunes 8 de junio, es Japón, España y Latinoamérica, estrategias y oportunidades. Y por eso contamos, como siempre, con la colaboración inestimable de Juan Suárez Terol, vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior, INFEBEX. Juan Ramón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Otro lunes con vosotros. Encantado. Y bueno, contamos con nuestros invitados, unos invitados, ya sabéis, especiales. Me canso cada semana de decirlo, que os traemos caviar, pero es que es la realidad. Tenemos unos pedazos profesionales impresionantes para hablar de este tema de Japón, España y Latinoamérica, estrategias y oportunidades. Contamos con la visita, con la participación de Pedro Cordero Dávila, que residió en Japón desde 1989 hasta 2010, que ha trabajado en empresas como Louis Vuitton en Japón y otras marcas de moda durante años. Actualmente es el coordinador de proyectos encargado de promoción y relaciones institucionales en la Oficina Comercial de Japón, GETRO, en Madrid. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Y contamos también con la visita entrañable, importante, de Pedro Manuel Gómez Ferrandiz, que su andadura por Japón empezó hacia el año 2002, trabajando por una empresa de enseñanza online donde se formaban a unos 1000 profesores de diferentes nacionalidades. Después realizó un máster en Comercio Internacional en la Universidad de Castilla-La Mancha y después de aquellos años de estudio, que yo creo que nos va a explicar en qué consiste todo eso, trabajó en la Organización Mundial de Comercio en la División de Desarrollo de Nuevos
mercados. Y así también ahora mismo, desde 2011, forma parte de la división de exportación de la bodega Vicente Gandía Pla S.A. y él se ocupa de toda el área geográfica del Asia-Pacífico. Pedro Manuel, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes y encantado y un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Espero que sea muy amena. Esperemos que sí. Y nada, ya sabéis, cómplices, tenéis a vuestra disposición el chat en Radio Cómplices de todos los comentarios y preguntas que queráis hacer. Y luego, al finalización del programa, contaremos, como siempre, con la presencia de Guillermo Rivas Plata, respondiendo a las preguntas vuestras, a esas preguntas técnicas dentro del servicio de Acocex, Acocex Responde. Guillermo, que veo que estás conectado, que estás desde el minuto 1 con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y deseando escuchar el programa de hoy, puesto que es uno de los que más impacto ha tenido en redes y alto número de personas están ahora mismo contactando e intentando ver qué podemos discernir desde Japón. Muy bien, pues muchísimas gracias, Guillermo. Como siempre, ya sabes, a última hora del programa te tocará responder tan activamente y con tanta respuesta concreta, con tanta concreción, las preguntas que hacen nuestros oyentes. Y bueno, pues comenzamos ya el programa. Juan Ramón, ¿qué nos tienes que contar? Haznos, por favor, una pequeña introducción a este programa de hoy sobre Japón. Bien, pues básicamente la razón de por qué Japón, ¿no? Llevamos bastante tiempo con los programas y teníamos una fecha seleccionada para Japón, por un mercado que para nosotros es fundamental. Y en base a esa relación aún no demasiado profunda, nos gustaría obviamente que tuviera estuviera muchísimo más consolidada, ¿no? Hemos querido traer a los dos Pedros, a Pedro Cordero y a Pedro Manuel Gómez, básicamente porque son dos personas que nos van a dar mucho conocimiento del mercado real. Pedro Cordero lleva años ya intentando establecer y consolidar esas relaciones y Pedro Manuel Gómez más en el mercado en sí. Y también hemos seleccionado Japón para esta ocasión porque la relación con Latinoamérica es muy grande. Este programa tiene muchísima relación con Latinoamérica. De hecho, es un programa que, aunque está hecho desde España, la idea es incorporar también el mercado latinoamericano y ayudar a nuestros vecinos del otro lado del mar en las relaciones. Y simplemente 4 cositas que podemos decir sobre Japón para situarnos y ver hacia dónde podemos ir. Exportaciones de España a Japón el año pasado aproximadamente unos 2.725 millones de euros y hay 9.200 empresas españolas que están exportando a Japón. Cuidado con estas cifras porque sabemos que hacer una pequeña exportación cuenta. Vamos a pensar siempre que de esas 9.200 obviamente pocas son, o al menos obviamente un número mucho más limitado de empresas que exportan regularmente. ¿Qué es lo que exportamos a Japón fundamentalmente? Pues carne suele ser un 18% en los últimos años, automoción un 13%, farma un 12%, grasas, aceites un 6%. Al revés, ¿qué importamos de Japón nosotros? Obviamente un poquito más siempre, la relación con Japón al tener mucho valor añadido a la exportación de Japón, estamos más o menos en unos 4.000 y pico millones, 4.100 millones en el 2018. Hablamos sobre todo del sector automóvil, la mitad más o menos de las importaciones son de automoción, componentes de automoción, siempre relacionado con el automóvil, que tan importante es y que nos va a sacar luego el tema de Nissan, tan relevante para la economía española y especialmente para la de Cataluña, no solo por el número de empleos, sino lo que crea el sector del automóvil en cuanto a puestos de trabajo y tecnología punta. Aparece también los bienes de equipo en segundo lugar con un 32%. Entre automóvil y bienes de equipo, maquinaria, aparatos, etcétera, se nos va más del 80%. Obviamente esto nos indica un poco qué es Japón y qué es España, ¿no? Qué es lo que exportamos nosotros y qué es lo que exporta Japón, ¿no? El turismo también ha sido bueno, 686.000 personas en el 2019 de Japón visitaron España, es muchísimo turismo. Y bueno, en cuanto a inversión en España, obviamente Japón tiene un flujo de inversión fuerte en España y la presencia de inversión de España en Japón es casi testimonial. Sobre todo, el ámbito en el que nos movemos es en el tratado bilateral de la Unión Europea con Japón, que se firmó hace muy poquito tiempo y que eso obviamente va a suponer, exceptuando el COVID, que es una situación coyuntural, va a suponer que las relaciones entre los dos bloques obviamente pues, se consoliden y Japón pasa a ser un socio preferencial de España y de la Unión Europea, claramente. Con eso ya te paso a ti otra vez, Miguel Ángel. Muy bien, Juan, pues nada, pues muchísimas gracias.
visto ya y situados en el contexto en el que estamos, vamos a empezar ya a conocer un poquitín más en detalle a nuestros invitados y sobre todo el trabajo que hacen y su visión de estas relaciones comerciales entre Latinoamérica, España y Japón. Pedro Cordero, bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Pedro, pues nada, ya hemos hecho una pequeña introducción, pero sí me gustaría saber un poquito cuál es tu trabajo, cuál es tu desempeño y cuáles son tus actividades dentro de Getro. Pues a ver, en un principio Getro, lo que es la organización, la oficina comercial, pues tiene 4 pilares, que es en un principio fomentar lo que es la internacionalización de las empresas japonesas al exterior, las exportaciones de Japón a otros países, el apoyo a las mismas empresas japonesas en el extranjero y la atracción de inversión hacia Japón. Aunque en este último tiempo, digamos año y medio, estamos viendo pues una fuerte apuesta por parte del gobierno japonés a la internacionalización de las startups. Se han seleccionado, por ejemplo, las 500 startups más importantes, las J-Startups, y estamos dando pues, apoyo pues, en ferias como podrían ser aquí en España, que tenemos una de las más importantes a nivel mundial, que es el FOI Sprum Now, y en otros continentes también, naturalmente, en Estados Unidos y en Singapur, etcétera, en donde se está intentando apostar por la innovación. Entonces, esa es un poco nuestra labor como organización, que estamos ahora creo que estamos en 74 países. Tenemos oficinas también, unas cuantas ahora en Latinoamérica, que le estaba echando un vistazo y digo, para no equivocarme y también dar un poco de publicidad así también a mis compañeros, pues estamos en Bogotá, Lima, México, Santiago, Buenos Aires y San Paulo. Entonces tenemos oficinas por toda la red latinoamericana, donde podemos dar apoyo también a la internacionalización y de esa manera, pues oye, fomentar los negocios no solamente España, Japón, Europa, sino también Latinoamérica. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias por esta pequeña introducción. Y ahora nos vamos con Pedro Manuel. Pedro Manuel, muy buenas tardes nuevamente. Pedro Manuel, ¿me escuchas? El micrófono. Buenas tardes, sí, perdón. Nada. Suele pasar. Pues nada, Pedro Manuel, cuéntanos, ¿qué hace un chico como tú metido y relacionado con Japón? Bueno, como has dicho antes, he pasado casi media vida laboral allí en Japón y desde que formé parte de la bodega Vicente Gandia Pla, pues no hemos parado. Yo personalmente no solamente llevo Japón, llevo Asia-Pacífico y todos los mercados que conlleva y es mucho trabajo, obviamente. Pero Japón es nuestro principal mercado en exportación de vino. Vicente Gandía, como sabréis, estamos dentro del ranking de las 5 bodegas más grandes de España. Tenemos una producción de 45 millones de litros y embotellamos 60 millones de botellas de vino, a los cuales exportamos a exactamente 92 países, ¿vale? Y uno de ellos para nosotros es el mercado japonés, que es uno de los principales mercados para la exportación de vino, ¿vale? Y trabajamos en Japón en torno a unos 14 importadores, ¿vale? Trabajamos todos los canales, está el canal Horeca, canal online, el canal off-trade. Es verdad que Japón es un mercado fantástico para la exportación, es un mercado muy dinámico. Me ha gustado mucho antes la introducción, creo que ha sido Juan, que ha dicho que exportamos hacia Japón el 18% en cárnico. Eso quiere decir que tanto canal Horeca como canal off-trade, que es el canal de los supermercados, hay una gran pujanza de los productos españoles. Tiene muy buena Made in Spain, el Made in Spain tiene muy buena imagen en Japón, ¿vale? Y bueno, pues mi andadura por Japón, pues como Pedro sabe, es larga. Allí estudié un MBA en la Universidad de Waseda a través del programa ETP. Es uno de los principales programas que animo a cualquiera de Latinoamérica, incluso o de España, que quiera apuntarse. Se llama etp.org. Es un programa que se llama Executive Training Program para formar especialistas ejecutivos en el mercado japonés, donde te tienen que enseñar distintas disciplinas, desde la economía hasta el idioma,
y que le es muy práctico a todas las empresas que quieran exportar, ojo, hacia Japón, porque le da unos contactos fantásticos, bueno, desde ejecutivos de Airbus, Louis Vuitton, un montón de grandes empresas han pasado por ese programa formando ejecutivos. Bueno, cualquier cosa que esta tarde seguro que os va a servir de ayuda de mi experiencia y quiero compartirla con todos vosotros. Pues muchísimas gracias, Pedro. Bueno, pues ya entramos, ya queréis cómplices. Aquí tenéis ya la primera presentación que tenemos de nuestros invitados, de nuestros expertos, aunque Juan se está quedando ya aparte, pero yo sé que también Juan ha tenido sus largos viajes a Japón y también ha participado en muchas aventuras. Y él de una cosa no estaba vendiendo productos, pero sí vendiendo mucha inversión financiera y mucho producto financiero. Juan, no te escondas, cuéntanos cuál ha sido también tu visita para allá. Japón llevo yendo a Japón desde el año 97. Y imaginaros cómo fue mi primera experiencia en Japón. Yo trabajaba en Londres en una entidad financiera, hacíamos market intelligence. Y me tocaba visitar a directores financieros de multinacionales japonesas y llegar al aeropuerto de Japón, a Narita, meterme en el metro, salir en un lugar donde no había ni una sola letra en occidental. Latina. Las calles no tienen nombre. Con lo cual aquello era el batiburrillo, es imposible que esté aquí. Año 96. Y la verdad que fue una experiencia, luego fui 18 veces más, además, y me llamó la atención, y ahora a ver si los Pedros nos van a confirmar esa sensación que tenemos siempre con Japón de que son extremadamente institucionales, por decirlo así, muy jerárquicos. Sin embargo, cuando están en confianza, por lo menos esa siempre fue mi experiencia, es que al revés de lo que puede ser un ejecutivo occidental, son personas que se deben a la empresa y de alguna forma son humildes en su forma de comportar. Aquí me recibían, por ejemplo, pues ya digo, un director financiero de Mitsubishi, cargo que tenía en su gestión muchísimo dinero. Y la relación era muy fluida y eran extremadamente agradables. Si vas a Reino Unido, bueno, pues ni te atendían, ¿no? Te miraban, decían, bueno, espera ahí un poco y luego hablamos. Pero era una relación en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues tuve 18 veces y la verdad que era muy entretenido. Me hacían la vida muy fácil y siempre muy interesados por la cultura. Cuando sabían que era español, pues salía José Carreras. Para ellos la ópera y el golf, para ellos era como, hoy viene un español a hablar de ópera y de golf, básicamente, y les encantaba, ¿no? O sea que son gente que a mí yo creo que es el país con el que he tenido más afinidad de todos los que he visitado. Y luego, obviamente, Guillermo y yo pues hemos visto también el mundo del vino, también hemos tenido nuestros Foodex, que a Pedro Manuel le sonan bastante los Foodex y esos batiburrillos que había en la feria, ¿no? Pues, Unas cuantas foodes llevo. Unas cuantas foodes llevo. Unas cuantas foodes, ¿no? No sé cómo estará ahora, pero ya hubo un momento en que ya era un poco repetitivo, como le pasa a muchas ferias, ya lo sabéis, ¿no? Pues por la figura del trader, pero como la casa de trader, ¿no? Y si queréis lo introducimos un poco a ver qué nos contáis de eso, porque al final siempre cuando se trabaja con Japón, empiezas a trabajar a lo mejor con un agente pequeño, ese agente trabaja para un importador, ese importador, y al final acabas pues en los Sumitomo, Itochu, Mitsubishi y todas estas empresas. ¿Qué os parece la figura esa de la gran empresa japonesa, que en España no la hay tanto, pero la puede haber en Corea, a lo mejor algo similar, ¿no? Esa superempresa que tiene unas jerarquías tremendas y que al final son los que son General Trading Houses o Soshi, como le llaman ellos, que manejan absolutamente de todo. Tú en Mitsubishi puedes estar trabajando desde coches por un lado hasta puentes, hasta inmobiliaria, hacia absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo es para vosotros dos? Sí, me imagino que habéis tocado esos ámbitos. ¿Qué os parece esa forma de organizarse empresarialmente? Pedro Cordero, por ejemplo, empieza tú. Pues a ver, la verdad es que es una figura muy antigua, las Shosa, la Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, etcétera, tienen, pues podríamos decir que más de entre 100 y pico años de trayectoria, incluso a 300 años, si nos remontamos, incluso pueden llegar a ser más. La verdad es que está muy bien, bueno, muy bien, vamos a ver, entendiendo que
tienen una estructura muy diferente con la que podemos tener aquí en España. Tenemos esas Sogo-Sosa que son muy grandes, como lo que tú has dicho, por ejemplo, Mitsubishi, desde los coches hasta los lápices más importantes de Japón, es también de Mitsubishi, es una fábrica de Mitsubishi. La minería, etcétera. A Mitsui no se le conoce, pero, por ejemplo, perdóname que haga un entre paréntesis, siempre se ha dicho que Google tiene una de las estrategias empresariales más interesantes, que es un 10% de su recaudación lo invierten en nuevas tecnologías que no tengan nada que ver, otro 10-20% en desarrollar lo que ya tiene y el restante pues en seguir el negocio. Esa es una filosofía que lleva Mitsui haciéndola décadas, aunque no se le conozca. La mayoría de la explotación de minerías con buenas prácticas, entendamos, en África es de Mitsui, lo llevan muy adelante ellos. Entonces, tiene una filosofía, además, es cierto que trabajan muchísimo, se trabajan muchísimo en esas empresas, son muy serios, pero lo que también te decía es las relaciones personales son imprescindibles con este tipo de personas, con este tipo de empresas, cuando se quiere tratar, se tiene que llevar de esa manera, a lo personal un poco, porque también ellos lo llevan de esa manera. Y luego esto Pedro Manuel supongo que lo corroborará, porque él sí que está tiene un trato más de trading con ellos, entonces será mucho más cercano que yo. Yo al fin y al cabo pertenezco a la parte institucional, entonces es un poco diferente. Pero bueno, luego tener en cuenta que también, aparte de las Sogo-Sosa, estas gigantes, en Japón hay un gráfico muy interesante que lo publicamos hace 4 o 5 años en Jetro, que desde el productor extranjero hasta que llega al consumidor, máximo, de máximo, 7 escalafones que hay entre los grandes importadores, trading houses y todo lo que hay entre medias. Entonces, yo entiendo que a veces nos volvemos o nos vuelven muy locos encontrando el primer importador. ¿Qué hago? Un agente, ¿a dónde voy? Claro, y además todo el mundo quiere ir a ver a las Big Five, ¿no? O a las Big Four. Entonces, ¿cómo encuentro? ¿Qué hago? ¿No? En esa situación. Y yo entiendo que esa parte es la más difícil. Pero eso sí, luego la participación en ferias, etcétera, luego tener, como decía Pedro Manuel, ese tipo de poder participar en ciertos programas, los contactos de otras empresas, de ahí poco a poco llegar y luego ya de ahí hacer bien las cosas, eso sí, y luego ir ampliando. Que luego, una vez que te has creado la fama, entre ellos se conocen. Y eso sí lo he visto muy de cerca. Y ahora ya paso la pelota, Pedro Manuel, a ver qué dices. Bueno, me encanta la conversación que estamos teniendo. La verdad que El marrón es tuyo, Pedro Manuel. el marrón no es ningún marrón, es un placer enseñároslo. Vamos a ver, yo actualmente trabajo con las Sogo-Sosas, como ha dicho bien Pedro. Estamos trabajando con 3 o 4 de las grandes. O sea, te podría dar nombres: Itochu, trabajo con ellos. Acaban de celebrar 300 años, Mitsubishi, Mitsui y Nihon Shuru Hanbai. Esas grandes empresas que menciona bien Pedro, para poder acceder a ellas lleva un proceso. Aquella pequeña empresa, mediana empresa que se inicia, siempre lo más fácil y lo más cómodo será trabajar con un agente. Pero para trabajar con un agente es muy importante seleccionar bien a la gente. Y aquí influye mucho la edad de la gente. Si es un chaval joven, me da la intuición de que los contactos de esos grandes directivos que estaba hablando Pedro no los tiene. Los tiene por una sencilla razón, porque la edad es una jerarquía en Japón. Entonces, siempre tienes que intentar trabajar con gente, aunque sea mayor, que va muy despacio, porque en Japón las cosas van muy despacio, y luego la transparencia, no existe tal transparencia como nos creemos. Sí, son muy simpáticos, Juan, estoy totalmente de acuerdo. Te recibe el director de recursos financieros, te pasea por Mitsubishi, te enseña los despachos y las chicas más guapas que tienen, todo lo que quieras. Pero existe una cosa en japonés, y que Pedro me confirme, que se llama Honnen Tatemae. Entonces, el Honnen Tatemae, que en japonés es muy importante, lo de dentro y lo de fuera, lo que hay dentro es muy difícil que lo veas. Y te enseñan una visión exterior
muy bonita. Entonces, yo siempre, además, a mis amigos o a las empresas de Latinoamérica que quiero dirigir el mensaje de que Japón es un país también fantástico para todas esas empresas que se encuentran en Latinoamérica puedan exportar, sobre todo ese producto que viene de Brasil. La mayor colonia de japoneses en el extranjero se encuentra en Brasil, en São Paulo. Hay una ciudad que se llama Gunma, que es una ciudad cerquita a Tokio, que puede que sea la mayor ciudad de residencias de brasileños. No sé, Pedro, me confundo a lo mejor. Es esa zona. Y entonces hay cantidad de supermercados, yo te hablo de supermercados brasileiros, de comida portuguesa, brasileña, etcétera, etcétera, que cabe el producto latinoamericano. Ahí hay un nicho de mercado que ni españoles, ni franceses, ni italianos, ni holandeses van a entrar nunca. Pero ese mercado, ese nicho es potencialmente interesante. Y volviendo un poco al comentario de Pedro, la Sogo Trading, las empresas Mitsubishi y Mitsui, lo más importante en todo comercio es iniciar una relación con alguien que te pueda presentar a esa gente. Y luego cultivar siempre, uno, la honestidad, hay que saber responder, son muy pesados, tiene toda la razón Pedro. Hay más tramos que en las vías de un tren. Yo no he visto en mi vida tramos y tramos hasta que llegas al retailer. Pero una vez que aprendes el camino, lo único que tienes que hacer es perfeccionarlo y mejorar las relaciones con ellos. Muy importante, igual que son de cordiales con nosotros, seamos nosotros. Porque yo tengo importadores que llevo con ellos trabajando 40 años. Por ejemplo, Sapporo, la cerveza Sapporo. Nosotros llevamos trabajando en ellos 40 años. Eso fue que mi empresa, los jefes anteriormente, abrieron esa puerta. Y luego no saben cerrarla. Porque no saben decirte que no. Porque en japonés la palabra no existe. Es difícil, es complicado, no sé qué, pero así decirte la cara. Cuando empiezan a ladear la cabeza, empiezas a entender que algo no va bien. Tú cuando escuchas esto, empiezas a decirte esto es un poco complicado. Entonces ya, cuando te dicen esto, ya dices, coño, ya no entro, ya algo pasa. Bueno, pues no hay que ser negativo, Yo llevaba entrando dentro del grupo de Itochu, 4 años he estado llamando a la puerta, machacando el comprador aún así me conocía porque yo había vivido en Osaka y él era de Osaka y hablaba su dialecto, que es el Osaka Ben, con él y nos conocíamos de muchos años, pero no te abren la puerta tan rápido. O sea, todo lleva su tiempo y hasta que no le das el producto como ellos quieren, no te van a abrir la puerta. Ahí es donde voy yo, un poquito también para llegar. A mí me parece fantástico, me lo estoy pasando realmente bien, estoy aprendiendo mucho de la cultura japonesa, que la tenía un poquitín abandonada cuando empecé con Juan hace ya un montón de años. Si quieres contamos esa anécdota con algún productor español, cuando teníamos un proyecto majísimo y nos dejaron colgados. Pero bueno, es otra historia. ¿Cómo iniciamos? Es decir, esa gente comercial, ese camino que hay que hacer, que hay que recorrerlo. Yo siempre lo que opino es decir, ¿cuánto va a durar el camino? 2 años, pues empezamos a andarlo, ¿no? Los 2 años van a pasar y yo llegamos ahí, pero sí es un poco que yo lo creo que se adolece mucho, ¿no? Que dice, voy a Japón, sin saber el tiempo que le va a transcurrir llegar a cerrar un negocio o abrir esas puertas en Japón. Entonces, ¿cuánto tiempo de media veis por sectores que se tarda desde que una pequeña y mediana empresa, y estamos hablando de España, estamos hablando de Latinoamérica, por lo tanto, pequeña y mediana empresa, porque luego las grandes, y ahí, no sé, Yetros y Pedro también os lo decís, las empresas grandes tienen otros canales que no tiene la pyme, ¿no? El trabajo que hacen las oficinas comerciales muchas veces tienen más peso en las grandes, o una labor diplomática también tiene una labor mucho más grande. O sea, quiero decirte que llevan otro camino, por así decirlo, ¿no? Pero la pyme a la hora de entrar, lógicamente, ¿cómo descubrimos a esa gente comercial que es bueno, que tenga edad y que quiera trabajar con nosotros? ¿Qué pide, qué exige a esa pequeña mediana empresa para ser su interlocutor ahí en Japón? Muy bien. ¿Voy yo primero? Sí, vale. A ver, quería hacer una puntualización. El tema de las grandes empresas también hay que entender que previamente, por ejemplo, pongamos un ejemplo como Telefónica. Telefónica lleva invirtiendo en Latinoamérica desde los años 80, dándose con subidas y bajadas, y eso lo sabemos por todas las noticias que
hayamos leído hasta el día de hoy. Eso y se está retirando ahora mismo, ya se ha retirado de Centroamérica, se ha retirado de mucho. Efectivamente. Y eso también los japoneses que llevan invirtiendo en la zona de Latinoamérica, llevan también desde los años 70, 80 también invirtiendo en automoción, en telecomunicaciones, etcétera. De ahí se empiezan a conocer. Las cosas también, vamos a ser sinceros, también ahí se han conocido, luego en las grandes empresas se van intercambiando en los programas ejecutivos, etcétera. Al fin y al cabo la gente se conoce de muchas maneras. Luego bien, ahora bien, para una pequeña empresa, por ejemplo, yo siempre digo en todos los seminarios que mínimo, no la media, mínimo tienen que estar 3 años participando en ferias como podrían ser Foodex, que antes se había nombrado, que es la mayor feria de agroalimentación, vamos un momentito a ese sector, ese o Japan Gourmet Fair o cualquier otra feria. Mínimo 3 años hasta que empiecen a hacernos caso y nos empiecen a tomar un pelín en serio. Entonces, ¿qué pasa? Que es que esta apuesta, y yo lo entiendo, es una inversión muy importante. Si hacemos unos cálculos sencillamente así rápidos, venga, la feria es en marzo. Entre los aviones que nos llevamos a 3 personas, los productos que nos llevamos durante una semana a los hoteles y todo lo que son las dietas que hay que pagar, etcétera, para empezar a encontrar alguna persona que se muestre interesada en nuestro producto y vendamos, ponle 10.000, mínimo 10.000 euros al año, mínimo, y con la cara que me está pidiendo Pedro, creo que es bastante poco lo que estoy poniendo. Voy a lo bajo, 10.000. Tú dile a tu director financiero de una pyme que son 5 personas, dame 10.000 no, sino 30.000 hasta que empiece a tener algo de retorno en la inversión. Vamos, no tienes calle para correr porque te va a perseguir con la calculadora para pegarte. Pero esa es la apuesta que hay que realizar en Japón. Y esa también es yo creo que esto ya se ha dicho en todos los países y me consta que todos mis compañeros lo dicen en todos los países, pero porque es una realidad que a mí mismo me han contado los que van todos los años a Foodex, los mismos españoles y los mismos japoneses que son los que están allí. Entonces, cuando ves esta realidad y ven que hay una seriedad y que piensas invertir y que tú no te vas a retirar de ahí, es cuando ya te empiezan a tomar en serio. Luego, para conocer, ¿cómo se dice?, distribuidores, no sé si hay alguna regla escrita en donde hay una agencia que diga, aquí están todos los buenos. ¿Sabes? Los buenos, con un cartel. Como los futbolistas, ¿no? Yo eso nunca lo he visto. Entonces, no hay una regla de oro, una panacea que diga, mira, haced esto y lo vais a encontrar. Pero, al menos en mi humilde opinión es también, pues oye, siempre tenemos conocidos, la gente que se dedica, es cierto que una empresa que acaba de abrir, que no tiene ningún contacto, pero en ningún país, en ningún nada, yo entiendo que es difícil. Pero para eso es bueno, por ejemplo, contratar a gente como Pedro, que ya ha hecho estudios allí, que sabe hablar japonés, que ya tiene contactos allí. Entonces, y dejadme hacer entre paréntesis, porque quería hacer una presentación de una empresa, no voy a decir el nombre, pero de lo que hicieron ellos. Y fue muy interesante. Una empresa de aceite de oliva catalana que no tenía ningún contacto. Contrataron aquí a una persona que sí hablaba japonés y el tío contrató a 2 personas, hablando antes de lo que decía Pedro sobre el agente joven. Dice, ese va a ser muy rápido en moverse, pero no tiene los contactos. Luego te puedes contratar a una persona que está retirada, que tiene todos los contactos, pero que le pesan las piernas, que ya no tiene esa movilidad. Pues justo contrataron a un chaval joven de 20 y pocos años y a una persona retirada de un asagososo, que tenía todos los contactos. Y eso les ha abierto muchísimo el mercado, que ahora están ¿cómo se dice? Ya tienen sede social en Osaka y están ahora trabajando con grandes empresas. 10 años han tardado en llegar hasta ahí, pero lo que hicieron fue eso, contratar a 2 personas a tiempo parcial, a lo mejor al retirado, que se sacase su dinerillo y que tuviese sus contactos, y el otro que se moviese. Entonces, esa fue una fórmula que a mí me pareció muy original, pero muy rápida y muy buena. Pedro Manuel, ¿cómo lo ves tú? Muy interesante lo que dice Pedro y lleva mucho de verdad en sus palabras. Pensar que una feria, él ha dicho Foodex, yo conozco también algunas otras de otros sectores, son muy costosas. Ir a la puerta fría un extranjero, un gaijin, que es como nos llaman a los extranjeros,
no lo creo. No tiene credibilidad. Cuesta mucho. Por mucho que tienes solamente una oportunidad. Como en el boxeo. Tienes un solo round y tienes que hacer un KO. Y el otro es Mike Tyson y tú eres una hormiga. Pues si vas con un extranjero que no habla el idioma, principalmente, que es más joven que el posible personaje en cuestión con el que se va a entrevistar, que es el posible comprador, y que no van a tener una comunicación fluida, la inversión se va a perder. Tirarlo. Entonces, por completo. es muy difícil que tú puedas obtener un retorno ni siquiera en 3 años, yendo continuamente a la feria. Yo pienso que la estrategia más idónea para abordar Japón, si no se quiere contratar a japoneses, es las misiones inversas y hacer que ese comprador venga a tu fábrica. Y tiene ya la primera toma de contacto con una tarjeta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no te va a comprar a lo mejor, o a lo mejor sí. Pero bueno, ahí está la posibilidad de que diga, te compro o no te compro. Pero si él viene, va a venir con alguien con el que se pueda comunicar mínimamente contigo. Si no habláis japonés, o vendrá un traductor, llamará a Yetro, que trabaja en la oficina de Yetro, tiene un montón de gente, seguro que les pueden facilitar algún servicio de traducción, o desde Japón, etc. Pero ese intercambio de tarjetas va a ser crucial. Porque cuando tú vayas a la feria esa que quieres ir de 10.000 euros, que te va a costar, vas a tener un montón de tarjetas a la mano, un montón de llamadas de teléfono que vas a poder hacer y un montón de, y si has quedado bien cuando te han visitado, el japonés, por educación, va a venir a tu stand. Y se va a acordar de ti y va a decir, joder, con lo bien que lo pasé yo allí en Córdoba, me cago en la leche con el aceite, es el jamón que me pusiste, no sé cuánto. Voy a ver si traigo a este amigo mío que tiene una cadena de supermercados o al otro a que pruebe tu producto. Y si hay posibilidad de negocio, lo hace. Ir a puerta Súper interesante, súper interesante. Muy difícil. Ahora, tú tienes ahora aquí lo importante es la pyme, tiene que entender que igual que es de educado ese japonés que viene a tu casa, abre las puertas, le llevas a un restaurante, le invita, que aquí no se hace. Los japoneses te van a traer un regalo, que no es ninguna tontería. Sin conocerte, te van a traer un regalo mínimo. Y tú, igualmente, debes o tienes la obligación de contraprestar con otro regalo. Y ese es el inicio de una relación comercial. Si luego durante la comida le han cantado lo que le has enseñado, tu fábrica, etcétera, etcétera, ese hombre no se va a olvidar de la fábrica que visitó. Y cuando tú vayas, va a estar agradecido porque te va a devolver la comida, te va a visitar y si puede hacer negocios, hará negocios contigo. Me parece súper interesante todo esto, de verdad. Y si hay alguien lo que dice Pedro, contrata un part-time japonés y haces también por intentar comunicarte, los japoneses son muy agradecidos y es clave de éxito. Es clave de éxito. Yo, mira, os voy a contar una anécdota y fuera de cachondeo. Yo cuando voy con mi mujer es japonesa. Mi mujer también está trabajando para una multinacional allí en Japón, americana, y es ejecutiva también de una multinacional. Cuando la invito a comer con estas empresas tan grandes que hablábamos al principio, los japoneses decían, no, yo me entiendo mejor con tu marido que con tu mujer. Tu marido es más japonés que tu mujer. Mira que tu mujer es japonesa, pero tu mujer, ¿sabes? Mi mujer había explicado la cultura nuestra latina, ¿sabes? Y prefería comunicarse porque decía, joder, qué japonés, y ya se le han quedado los ojos achinados o japonesados a Pedro, ¿sabes? Entonces, al final, esa es la relación que ellos buscan con el extranjero. Ya le invitas a un onsen, si aún les hablas de la historia japonesa, si conoces los vínculos de España muy importantes con el Japón, que mucha gente no la sabe, pero hubo un samurái que vino a Sevilla y que no tenía dinero para venir y le intercambió arroz, semillas de arroz, y en ese intercambio aprendimos a cultivar arroz.
Y nos enseñaron a cultivarlos en los deltas de los ríos del Guadalquivir y del Turia, en este caso, en Valencia, allí. Entonces, ahí tú le sacas el tema de conversación de la paella, que les encanta, porque es el mismo arroz que ellos comen, es el que comemos. Y es una manera muy didáctica, muy amena, que el japonés agradece mucho. Es muy importante dar la clave de la persona que vaya, ¿no? Me parece fantástico, me lo estoy pasando fenomenal, fenomenal, sobre todo con la pasión con lo que la transmitís y sobre todo esas cosas que estáis diciendo con el tema de los protocolos, que es una de las cosas que nosotros desde ACOCES y de Infebes insistimos mucho, ¿no? Yo por mi actividad también profesional, que me dedico a hacer auditorías comerciales a los departamentos de exportación, esa es una de las preguntas. ¿Tú qué regalo llevas cuando vas a hacer una visita a alguien, ¿no? Si tú vas a casa de alguien, lleva algo. Bueno, pues de verdad, el 90% de las empresas no tiene ese bagaje de llevar un pequeño obsequio, una pequeña oferta a la persona de agradecimiento por haberte recibido, ¿no? Y yo creo que ahí no solo es un mal con Japón, sino que es un también, ¿no? De donde voy yo pueda tener ese tipo no sé, de diferencia o de detalle, porque he pensado en ti a la hora de llevarte esto, ¿no? Pero volviendo a eso, a mí me gustaría, ya que hemos visto toda la parte estratégica y toda la parte cultural, sí me gustaría un poquitín más la parte técnica y es analizar, pues ves, la incidencia de la logística o la incidencia también que tiene la gestión aduanera en el flujo comercial, ¿no? Entre Latinoamérica, Europa y Japón. El medio de pago, por ejemplo, también, el crédito documentario, pagos aplazados. Yo sé que también te viene el sector un poco, pero ¿cómo negociamos ahí, ¿no? La de fijar una estrategia, ¿cuál es la cultura? ¿Cuál es la costumbre? ¿Se habla del dinero antes? ¿Lo dejamos después? ¿Cómo lo hacemos? Empezamos, Pedro Cordero. Así seguimos el orden. Y luego, por favor, y Juan y Guillermo también entras cuando, que yo si no acaparo todo, ¿vale? A ver, yo en esta parte creo que, a ver, yo puedo dar la experiencia que me han contado, porque yo realmente el comercio desde España con Japón nunca lo he tenido que tratar. O sea, sí como oficina comercial, pero como he dicho, las exportaciones de España a Japón, nuestra organización no las lleva. Entonces, a lo mejor mi experiencia es bastante pobre en este sentido. Lo que sí me han comentado es la experiencia de todas las empresas desde aquí a Japón, que siempre les han dado bastantes facilidades, eso siempre y cuando la empresa japonesa está muy interesada en el producto, facilidades de pago, etcétera. La verdad es que las fórmulas, la verdad es que como poco me meto en eso, no quiero aquí hacérmelas de sabiondo, entonces aquí, perdóname, voy a pasar palabra porque no es mi campo, ¿eh? Perfecto, Pedro Manuel. Nada, los japoneses son muy buenos pagadores. Aquí tenemos un financiero que nos expliquen los ratings que tienen las empresas japonesas. Históricamente hay un tema, o por lo menos lo que yo percibí siempre, que a la hora de pagar es una deuda personal. Es difícil que un japonés, te lo puedes encontrar, pero es difícil que un japonés de motu propio quiera engañarte. Yo lo veo, no sé si imposible, pero es muy, muy complicado, y más en una empresa, ¿no? Entonces esa es la situación. Si hay algún problema crediticio es básicamente porque la empresa ha entrado en problemas en sí mismo, pero es más, yo te diría casi que con cuenta abierta se puede trabajar con Japón. Enviar la mercancía incluso sin problema, lo lógico es que no tengas ningún problema. Para mí es el país más seguro, pero por un tema cultural también. Es muy difícil que de motu propio un japonés pueda ponerte problemas. Que luego se pueden establecer medios de pago tipo crédito documentario o otro tipo de seguro de crédito, pero realmente no es el país que me preocuparía en cuanto a medios de pago. No sé si Pedro Manuel está de acuerdo con eso. Nosotros, como te he dicho, trabajo con 9 países asiáticos. Trabajar con los medios de pago en Japón es una maravilla. Una maravilla. Pagan con transferencia bancaria, son puntuales, te llega el pago antes de que el vencimiento de la factura o de la deuda, en este caso. Con lo cual, si tuviéramos que hablar del país vecino como es China, te diría millones de problemas. Que si cartas de crédito contra documentos, bueno, los chinos se lo saben todas para no pagar. O sea que si algún día no cobras es porque son muy malos pagadores en general. Pero sin embargo, los vecinos de al lado, los japoneses, cuando te hacen un pedido, parece que es que si no cumplen con su palabra, se tienen que hacer el seppuku, la harakiri, ¿vale? Pagan. Y pagan antes de lo que es incluso el vencimiento.
De hecho, a lo largo de toda mi carrera profesional ahí en Japón, no he tenido ningún impago. Ni he tenido que ir a ninguna corte de arbitraje, a ningún conflicto. Sin embargo, con China es un día sí, un día no. Son increíbles, ¿sabes? Cumplimiento de los contratos como papel mojado, no existe, ¿sabes? Coreanos también son muy buenos. Es la casuística de los mercados internacionales, que cada país y cada cultura es un mundo diferente, ¿no? Nosotros recientemente, con un proveedor además de cárnico, bastante bueno español, con una de las grandes trading houses de Japón también, iba todo fenomenalmente bien. Mi previsión es, bueno, creo que vamos a vender mucha carne en Japón. Habían venido a la central de la empresa aquí en España y la cuestión fue el envasado al vacío, imaginaos. Cuando te llaman de Japón que el envasado al vacío, la calidad no ha llegado en perfecto estado, imagínate nuestra cara. O sea, una operación que nos llevó mucho tiempo, una confianza determinada, que se estropee por una máquina de envasado al vacío que lo había hecho mal. El envío de muestras. Pues para eso ellos estás muerto casi. Bueno, puede haber alguna forma de solucionarlo, pero ya no te vas a poder a ganar la confianza, ¿no? Y eso la verdad que fue un problema serio y se estropeó. Básicamente por eso, porque ellos no tenían ningún problema en hacer el pago ya y había contenedores por el medio, o sea que imaginaros, ¿no? Una cosita, hay una cosita que me gustaría. El tema del sí y no, de lo que hablabais antes, ¿no? Y eso me pasó estando en la entidad esta financiera en Japón con los anglosajones. El concepto de cerrar la primera entrevista. Yo decía, tú estás loco. O sea, si le cierras a un Japón en primera entrevista, yo te hago un monumento aquí en el centro de Tokio, me baño en una fuente desnudo. Y entonces, el tío en la reunión, el japonés movía la cabeza y digo yo, estos son como mis compatriotas, como los gallegos. Vale, o sea, movía la cabeza, sí. Y yo decía, está diciendo, entiendo lo que me estás contando. Y el japonés, claro, se explayaba y decía, qué bien, maravilloso. Y el americano le decía, bueno, voy a sacar el contrato para que me firme. Y digo, ¿qué vas a hacer? Y dice, no, que está, le encanta todo y vamos a firmar ya. Mira, sacó el contrato, el japonés miraba con una cara como diciendo, ¿y este alienígena qué leches hace aquí? Lo voy a echar de aquí. Pues son muy educados. Le decía, es imposible que yo le firme, pero no sabe que yo tengo antes que ir a mi jerarquía, montar las reuniones estas, montar las reuniones japonesas y tenemos que tener la aprobación de varios. Y entonces el americano se quedó así como diciendo, oye, pues no me va a firmar. Y yo, no te va a firmar, pero seguro. Y a lo mejor hasta dentro de 3 meses no te vuelva a llamar. Bueno, eso es un poco mi experiencia también. Quería introducir una cosita, a ver qué os parece, porque está bastante de actualidad y yo creo que para los oyentes sería interesante. El caso Nissan y el concepto de seguridad. Porque fíjate que mencionaba lo de esta empresa de carne, porque para ellos que no hubiera seguridad y confianza, la relación ahí, desgraciadamente, se paralizó. ¿Cómo veis la opinión que puede tener Japón de la inversión en Europa y elementos tipo, no quiero meterme en temas políticos, pero sí la posibilidad de una inseguridad a la hora de invertir? Porque en Reino Unido pasa lo mismo. Los japoneses están preocupados de sus inversiones en Reino Unido por salirse de la Unión Europea. ¿Qué experiencia o qué notáis por ahí? Los dos Pedros. Bueno, pues sigo yo en ese sentido. Sí. A ver, el dinero muy medica, siempre se ha dicho y se seguirá diciendo porque es la pura y dura realidad. El japonés, por ejemplo, cuando hay una empresa que va a invertir en Europa, pongamos mismo España, tardan años entre sus primeras visitas, ir viendo qué población sería la mejor, las mejores, o sea, siempre tienes que ver a nivel logístico, a nivel incentivos, en el caso de España, por comunidad autónoma, qué facilidades se tiene. Y si a eso le sumamos que la inseguridad política, hay inseguridades políticas que a lo mejor en la prensa española, pues oye, dice que a uno le puede fastidiar más la opinión del otro y todo esto, bien. Pero cuando se llega a cierto grado, el dinero sí que, las inversiones sí se pueden paralizar o se pueden ir. Lo hemos visto aquí en España, pues ahora con el tema de Nissan, en el 92 lo vimos con Suzuki y toda la problemática que tuvo Suzuki para salirse en el 92 de Jaén con los sindicatos.
Y eso generó muy mala prensa en el 92. Y la siguiente inversión que hubo en la misma tierra ha sido en el 2018. Han pasado 26 años. Perdona, 16 años. Hasta la siguiente inversión. Entonces, yo en temas políticos ni me voy a meter, pero hay que tener un poco también de cuidado en el tema de la seguridad. O sea, generar seguridad, sobre todo seriedad a nivel político, a nivel de inversiones, no estar dando bandazos. Eso me parece importante en España, en Europa, en Latinoamérica y en cualquier sitio. Ya está. Pedro Manuel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, primeramente, Pedro, la verdad que el papel que él tiene es complejo, porque hablar de Nissan desde el punto de vista de Yetro, vosotros sois un poco mariquitas, ¿eh? O sea, me dedico a ver si suelta algo. ¿Qué queríais? Fíjate que tampoco he soltado nada, ¿eh? Exacto. Pero ¿qué queríais escuchar desde Yetro? Vamos a ver. Las cosas están claras. Entre españoles y los que estamos aquí, la situación catalana no favorece. Nissan actualmente pasa por problemas con el señor Mr. Carles Ghosn y tal y tal. Nueva directiva, un nuevo japonés que es el que le ha pegado la puñalada al Carles Ghosn, que se ha quedado con la dirección. Renault, que quiere retomar el tema de Nissan, porque no nos olvidemos, es una empresa francesa, no una empresa japonesa. Sí, es cierto que el capital, existe capital japonés, pero es una empresa francesa. Y los japoneses quieren controlar la parte de Nissan. Y ahí hay una guerra de dinosaurios entre los franceses y los japoneses. Y tenemos la fábrica en Cataluña, con todas las revueltas que todo el mundo, los que estamos aquí, sabemos qué es lo que está pasando. Pedro lo ha dicho correctamente, el dinero es muy cobarde. Y inversiones como las que tenía Nissan en Cataluña, una inversión grande, que creo que la fábrica estaba al 20% de producción, si no recuerdo mal en los últimos datos. Y yo pensaba que se iban a llevar la de Inglaterra, pero no se han llevado la de Inglaterra, pero han cerrado McLaren. McLaren la han cerrado. Y han mantenido Inglaterra. Obviamente, os voy a decir una cosa y os lo dejo aquí, quisiera escucharlo por parte de vosotros. La siguiente pregunta. ¿El acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos e Inglaterra no creéis que ha facilitado que esa empresa se quede, teniendo en cuenta que las inversiones en Estados Unidos de las empresas japonesas, llámese Toyota, Honda, Nissan, en la zona de California, porque están todos en la zona de California, no ha afectado mucho a que sea más fácil cerrar Cataluña, que es ahora mismo un polvorín, que no se sabe bien qué va a pasar, y mantengan aquella línea? Porque incluso los modelos que se fabrican allí, que es el Leaf, se queda allí. Y la furgoneta esta que hacíamos aquí se va a Kyushu, a la zona del sur de Kyushu, a fabricarse. Yo creo que Barcelona les estorbaba, en mi humilde opinión. No era una fábrica que dijéramos quisieran incentivar. Bueno, lo ha dicho todo. No da opción a la pregunta, lo ha dicho todo. Teniendo en cuenta que teníamos Valladolid con una inversión muy fuerte de Renault en Valladolid que la mantiene y que a la larga esa furgoneta puede ser fabricada también allí, en Valladolid. Y salvar el modelo, básicamente. No lo sé, ahí os lo dejo. Ahí lo dejas, no, lo has dejado ahí. Lo has dejado ahí y ya está. Yo no puedo opinar porque lo desconozco. No sé si, Juan, tienes algo que opinar tú. No, yo digo que de debate y todo lo que sea sacar temas es siempre bienvenido. Ya te digo. Cordero lo vamos a dejar un poco porque no queremos meterlo a Dios. Pero sí veo que bueno, que es un tema geopolítico. Sí. Yo creo que como todas las grandes inversiones, ¿no? Porque luego, luego las inversiones también japonesas, estamos hablando de un nivel de inversión muy fuerte y estamos hablando de geopolítica. Yo puedo contar aquí, por ejemplo, en San Javier, en la región de Murcia, que la empresa más importante que existe y está ubicada es una empresa japonesa, comprada, que es Imoinsa, uno de los grandes productores de grupos electrógenos, ¿no?
O sea, quiero decirte que están instaladas aquí en San Javier. Hombre, Moinsa ya tenía cierta presencia, cierta, por ser humilde, ¿no? Pero ya tenía una presencia en el extranjero bastante importante y ahora mismo, pues lógicamente, esto llevan ya, pues, con miedo a equivocarme, ¿no? Pero aproximadamente entre 3 o 4 o 5 años, ¿no? Participando aquí y están en San Javier con un desarrollo también importante. Muy Que ahora importante. mismo, como está lloviendo, lo deben estar pasando muy mal, porque esto es zonas de inundaciones Sí, y está puesta la fábrica en ahí, mitad de sí, una sí, rambla, o sea que tiene que estar ahora mismo tremendo. Si ponéis Yo creo, a YouTube vais a ver que cómo corre el agua por ahí, ¿no? Que a ver qué dicen también si se van o no se van, porque llevamos 4 en menos de un año, ¿eh? Creo que Bueno, estás en la India. Yo creo que estás en la India y no te estás mintiendo, no estás en Murcia, estás en la India, en el sur de la India. Veo a Pedro Manuel como candidato a la prefectura de Chiba de las próximas elecciones en Japón. Escucha, hay es muy buena empresa la que ha invertido ahí en el grupo Imoinsa, que es el grupo Yanmar, que son también de Osaka, una empresa del sur. Yo afortunadamente estuve colaborando con la Cámara de Comercio de Kobe, fui secretario y el dueño de Yanmar era el presidente de la Cámara de Comercio. Estaba ahí un poco ocupando papeles, lo conozco bien. Y una vez me dijo, me he comprado una empresa en Murcia. Y digo, no me digas. Y digo, ¿cuál? Imoinsa. La verdad que es una inversión muy fuerte la que han hecho los japoneses. Sí. Y bravo por ellos porque ya hacían falta inversiones de estas. Sí, la verdad que sí. En Murcia tenéis no solamente Imoinsa, o sea, Yanma, está también Takasago, que es una empresa de productos químicos con una fuerte fábrica, una fábrica muy, muy grande, que la visitamos el año pasado en relación además con el acuerdo de libre comercio, no es el Economic Partnership Agreement entre la Unión Europea y Japón. Y fuimos a hacer unos seminarios y fuimos a visitar ambas fábricas y la verdad es que fue muy interesante. Saludos si nos ven y nos escuchan. Perfecto. Bueno, oye, se nos está yendo el tiempo, me lo estoy pasando de cine, pero el tiempo corre y bueno, se nos queda corto como siempre. Es hora ya y luego ver si nos da un poquitín más de tiempo y hacemos una despedida también llena de sentido y de contenido. Y vamos con Guillermo en el servicio de Acostés Responde. Buenas tardes, Guillermo, otra vez. Buenas tardes a todos. Pues bueno, ya sabes, aquí nos entran unas pedazos de preguntas que es para que te luzcas. Ya sé que detrás de ti tienes un maravilloso equipo dando el servicio de Acocex Responde, pero que ya sabes que estas son para notas para que te luzcas y todo el equipo de Acocex Responde para que os luzcáis. Mira, lo que nos ha llegado al correo de exportadoresporelmundo@acocex.es es Maribel, perdonad, debe estar alguien a un sonido que se está colando. A ver, Fernando. Dime. El micrófono, por favor, se te oye teclear. Vale, Venga, Guillermo, mira, Maribel nos ha mandado una pregunta que dice... y ser preciso. Sí, ¿hasta dónde un packing list puede ser un documento que bloquea una inspección aduanera? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Imagino que entiendo que Maribel, pues será que al no presentar el packing list, intuyo yo, pues no se ha podido despachar. A ver, en la experiencia, sobre todo en las aduanas españolas, si quitamos la parte agroalimentaria, en los agroalimentarios el packing list no suele ser un condicionante especial de la inspección. Pero si nos vamos a productos de tecnología, si nos vamos a productos de farmacia o nos vamos sobre todo a cadenas de suministro, cadenas de montaje, es decir, estos productos que tienen que tener muchísimo descriptivo de producto, realmente es el documento más importante que lleva en cuanto a lo que es la faceta de inspección. La factura no tiene tanto poder, ¿no? Y efectivamente, normalmente los inspectores que tenemos en las aduanas, de las diferentes administraciones que hay, uno de los primeros documentos cuando ven esa referencia de productos que hay, el primero que te piden es dame el listado y vamos a ir intentando chequear para comprobar si realmente en cada uno de los bultos que dices tienes. Por lo tanto, aunque sí es cierto que es muy sectorizado, en contexto general, yo creo que en cualquier parte del mundo estaría bien decir que no tendría mucho sentido no estar en una aduana con una factura comercial o muy bien descrita o con una factura comercial y al lado un documento que ponga packing list, que por favor siempre repetimos desde Acocex Responde que no ponga albarán. El albarán es otra cosa. Es otra cosa. El packing list es un documento que tiene un efecto específico dentro de las aduanas.
Muy bien, muchas gracias. Pues mira, tenemos otra pregunta. Emma nos dice: tengo que importar productos agroalimentarios en la Unión Europea. ¿Podría indicarme en rasgos generales qué debo hacer? Toma, eso para que les des un curso. Invítala a un webinar o algo por el estilo. Algo general. En rasgos generales nos estamos yendo así del tirón, tranquilamente, pues a lo mejor a 10 o 12 capítulos del sistema armonizado de productos agroalimentarios. Eso es, cada uno con su casuística y su metodología, claro. Y dentro de ellos, pues a lo mejor a cerca de 300 partidas de base. O sea, una barbaridad, ¿no? O más, efectivamente, ¿no? Según el país o más, efectivamente. Ahí tiene mucha razón Pedro, ¿no? A ver, bueno, básicamente, productos agroalimentarios en la Unión Europea. La primera recomendación que le haré a esta señora siempre es, primero, que se ponga en contacto con alguien especializado en Europa, en el país en el que quiera entrar, que tenga muchísimo control y muchísimo conocimiento de la legislación, en este caso agro o alimentaria y sanitaria y de consumo. Es decir, normalmente suele estar buscándose o a un equipo de abogados o una asesoría o consultoría muy especializada dentro de estos temas. Hay que olvidarse un poco de la parte aduanera, que es la que más nos suele preocupar, hay que olvidarnos un poco de la parte logística, ya vendrá en su momento. Pero es fundamental primero saber si el producto agroalimentario que se quiere importar en la Unión Europea está autorizado, tanto en su configuración como en los diferentes componentes y partes de los componentes que se van a querer integrar. Porque muchas veces, mira, voy a poner un ejemplo muy sencillo. No voy a decir el nombre por protegernos, ¿no? Pero un ejemplo muy básico. La empresa, la destilería más potente de un país latinoamericano, más potente, después de llevar 2 años desarrollando un estudio sobre el mercado europeo para poderse integrar en este mercado, consigue llegar a un acuerdo con un importador distribuidor para varios países de la Unión Europea, incorpora los primeros contenedores al mercado europeo, entra por aduana española y se lo bloquea la aduana española. Un componente de ese producto, de esa bebida destilada, uno solo, que era una raíz, estaba prohibida en la Unión Europea. Es inconcebible a lo mejor pensar cómo una empresa que puede tener 50 y tantos años de experiencia en su país y en terceros países, con gente muy capacitada, estos pequeños detalles en agroalimentario se nos puedan escapar, ¿no? Bueno, pues yo empezaría por allí, intentar localizar a alguien muy, muy especializado y bueno, tenemos grandes especialistas, entre ellos obviamente Acocex en España, posiblemente la red mayor de profesionales de comercio exterior que hay, ¿no? Bueno, ya lo sabéis, cómplices, ya vamos mal de tiempo, como siempre, como cada lunes, pero no me gustaría terminar. Una última pregunta en Acocec Responde, antes de dar paso a Juan para hacer un resumen de lo que hemos visto en el programa y despedir a nuestros invitados. Mira, Guillermo, la última pregunta que nos llega y nos la manda Luis. Dice: ¿me protege la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de una reclamación de marca de fuera de la Unión Europea? Perdona, repíteme. Sí, ¿me protege la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de una reclamación de marca fuera de la Unión Europea? Bueno, lo que está haciendo la OMPI realmente es proteger todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, no tanto en sí con lo que es un registro de marca como tal. Por lo tanto, yo creo que no es el organismo adecuado e idóneo para poder hacer. Pero sí es cierto que en los últimos 5 años, por lo menos en la experiencia que tenemos aquí en Acocex y en Acocex Responde, pues habremos tenido a lo mejor una consulta anual en la que ha habido reclamaciones sobre marcas españolas en la oficina de la OMPI por parte de otros estados de la Unión Europea, reclamándoles precisamente esa situación y que, bueno, pues se han podido defender bastante bien porque una cosa es simbología, marca, etcétera, y otra cosa es propiedad intelectual y que hemos conseguido defender en alguno de los casos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Guillermo. Ya sabéis, cómplices, a vosotros. Cualquier tipo de pregunta para el siguiente programa, sabéis, exportadoresporelmundo@acocex. Bueno, pues Juan, me gustaría que hicieras un pequeño resumen de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto, antes de despedirnos de nuestros invitados, estos pedazos de profesionales que tanto nos han enseñado y nos han transmitido con pasión la cultura japonesa, y sobre todo que nos des un avance de las actividades que está haciendo con embajadores Infebex. Pues sabíamos que no nos iban a defraudar ni Pedro Cordero ni Pedro Manuel Gómez. Ha sido interesante el intercambio de golpes, has estado ahí. Sobre todo de opiniones ahí. Exactamente, el pulso del mercado que es a los que trabajamos, en esto lo que nos gusta, ¿no? Más a veces que
que ponemos a hablar de estadísticas y cosas así, ¿no? Pero sí lo hemos visto muy bien, Pedro con él un poquito más del lado más institucional y Pedro Manuel más con el machete, ¿eh? El machete de empresario curtido ahí. Tampoco. Pues yo creo que lo hemos pasado muy bien, ¿no? Hemos tocado temas como los traders, la forma cultural japonesa, corporativa, hemos tocado también temas de seguridad y seguridad jurídica, sobre todo tipo caso Nissan, etcétera. Hemos tocado Latinoamérica también, que para nosotros es extremadamente relevante. Se nos ha quedado un poquito ahí, a lo mejor con Pedro Manuel, hablar un poquito de la OCM y las subvenciones a la exportación del vino. Hemos evitado el COVID, por suerte, a ver si ya lo evitamos para siempre en futuras ediciones. Nos olvidamos ya de esta pesadilla. Y simplemente adelantar que el próximo jueves, desde ICEDEX y ACOFEX, vamos a colaborar, como siempre, estaré yo además, colaborando en los encuentros diplomáticos. Tendremos al embajador de República Dominicana en España y al embajador de España en República Dominicana. Esto es algo muy complicado, pero gracias a Chris Mady, que trabaja en Soy Caribe, hemos conseguido reunir a dos embajadores y tendremos el próximo jueves, día 11, este jueves, a las 5 de la tarde, un webinar sobre inversiones en República Dominicana. O sea, 5 de la tarde, hora española. Exactamente. Dependen los diferentes horarios en Latinoamérica. Tienen mi correo juan.suarez@incedex.org si están interesadas y yo puedo pasarles directamente con la persona que gestiona las incorporaciones. Creo que va a ser muy interesante porque, ya digo, es muy complicado tener a dos embajadores el mismo día. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a vosotros, cómplices, y ya sí, nuestra enhorabuena por su intervención, nuestra satisfacción por haber con todos ellos y sobre todo porque creo que nos han enseñado mucho y hemos aprendido mucho de cómo hacer negocios con Japón desde Latinoamérica y desde España. Pedro Cordero Dávila, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde en España y esta mañana desde Latinoamérica. Pedro. Muchas gracias, decía, muchas gracias. Perdona, que tenía capado el micrófono. El micrófono, sí, suele pasar. Muchas y gracias. Bueno, lo mismo también nuestro agradecimiento y nos lo he pasado fenomenal con todos vosotros, especial también contigo, con Pedro Manuel Gómez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Exportadores por el Mundo y desde aquí en Radio Cómplices, Pedro. Oye, muchas gracias, un placer y me hubiera encantado haber retomado con Juan el tema de subvenciones OCM y la situación del vino. Pues seguro que podemos hacer algún mal. día algún especial. Como sabéis, los programas los vamos haciendo visible por mercado, pero luego vamos también introduciendo sectoriales en función de las peticiones que hay y yo creo que es un buen tema. Podríamos retomar para un monográfico de este tema en concreto, porque yo creo que es el suficiente calado y la importancia que tiene. Y especialmente este año que va a ser muy duro, con el tema del COVID y tal. Sí. Y sobre todo, bueno, ya habría estado mal y Juan Ramón sabe que nosotros a nivel particular, a nivel familiar, exportamos vino espumoso a Japón, siendo un producto muy complicado. Llevamos ya cerca de 12 años exportando el producto y el tema de la OCM, como bien dice Miguel Ángel, es uno de los temas más referentes y posiblemente el que vaya a salvar el sector vitivinícola en estos 2 próximos años con total garantía. Pues no me quiero extender, pero está siendo muy complicado, el tema OCM sí, también, Totalmente, muy complicado. No, pero bueno, ya llevamos experiencia de trabajar con varias administraciones y litigar con ellas. Nos tenemos que ir, pero yo, verdad, os reto, yo dejo aquí invitados para que tratemos ese tema en profundidad, en un monográfico, que yo creo que resulta interesante. Os digo, porque aquí en el chat de Radio Cómplices así también nos lo han comunicado. Almudena dice, es cierto que la exportación del vino es fundamental y si es similar el mercado en cuanto a exportación de China y Japón. Con lo cual, creo que hay la materia de interés suficiente para que en un próximo programa pues retomemos este sector monográfico del vino. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por estar ahí, todos nuestros cómplices, aquí en Exportadores por el Mundo, aquí en Radio Cómplices y, como siempre, pedirle disculpas a Fernando Rodríguez, Radio Cómplices, que es muy benevolente con nosotros porque nos tomamos siempre más tiempo del que debemos, pero yo creo que es bueno y positivo también alargarnos unos pequeños minutos para todos los cómplices que nos están escuchando. Pues nada, ya sabéis, cómplices, hasta la semana que viene aquí en Exportadores por el Mundo. Chao, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.